Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar de manera breve un tema muy importante que está vinculado a los tratados internacionales y su fuerza de ley en Bolivia. De acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, el bloque de la constitucionalidad está compuesto por la Constitución Política del Estado y aquellas normas que tienen menor jerarquía respecto de esta. Y sobre todo se compone por los tratados y convenios internacionales y aquellos que tienen relevancia en la defensa de los derechos humanos. Siempre y cuando estos tratados y convenios internacionales declaren derechos más favorables a las personas, serán interpretados y aplicados con preferencia a las leyes y a la Constitución boliviana. Esta novedad ha sido interpuesta o incorporada a nuestra Constitución, sobre todo cuando hablamos de la jerarquía normativa. Dentro de la jerarquía normativa vemos que en Bolivia se aplica con prioridad y preferencia la Constitución boliviana, los tratados internacionales y convenios, sobre todo en materia de derecho comunitario, luego las leyes y de manera inferior las demás normas administrativas que emiten nuestros órganos y poderes del Estado. Cuando hablamos del derecho internacional, sobre todo, tenemos que vincular a aquella jerarquía que ha establecido un tratadista francés en 1880. Jean-Paul Niboyet establecía la jerarquía normativa y las fuentes del derecho. Y sobre todo nos hablaba de la ley. La ley como aquella creación del hombre para poder regular la vida en la sociedad. La costumbre como aquellos actos constantes y repetitivos que hacen prácticamente que sean tradición y sean permanentes en el tiempo y en el espacio. Luego de ello tenemos la jurisprudencia, como aquellos fallos nacionales e internacionales emitidos por altos tribunales de justicia, de tal manera que crean líneas jurisprudenciales que constituyen una línea de acción y de conducta para quienes juzgan en la vida diaria de las personas. Y también tenemos los tratados. En el ámbito del derecho internacional, la ley se asimila prácticamente con los tratados internacionales. Si bien en el ámbito interno tenemos un órgano legislativo que emite las leyes, en el ámbito internacional no tenemos ese órgano legislativo que emite normas a este ámbito a nivel internacional. De tal manera que son los estados que ponen la fe pública de sus gobiernos y de sus países ante la suscripción de un acuerdo para llegar, lógicamente, luego de una negociación a puntos de encuentro y de conveniencia entre los mismos. Las principales fases o instancias que debe pasar un tratado internacional para que sea y entre en vigencia y forme parte del ordenamiento en nuestro país son las siguientes. Primero, la negociación. La negociación la entendemos como aquel acuerdo por el cual se ponen prácticamente en entendimiento dos o más partes, dos o más estados, a través de sus representantes plenipotenciarios en cualquier área del conocimiento, en salud, en educación, en deporte y en otras áreas en general. De tal manera que estas partes se ponen de acuerdo para poder llevar a efecto un proyecto o una planificación específica en un área determinada. Luego de la negociación, que forman parte prácticamente los plenipotenciarios, los ministros de Relaciones Exteriores o los ministros del rubro en las áreas que vayan a negociar, viene prácticamente la suscripción del documento, que se refiere específicamente al texto íntegro del documento que van a ir prácticamente a suscribir, de tal manera que se refleja en dicho documento la intención que las partes han tenido para ponerse de acuerdo en una materia determinada. Luego de la suscripción viene la aprobación. La aprobación generalmente pasa del poder o del órgano ejecutivo
al órgano legislativo, en este caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de tal manera que acá interactúan prácticamente dos órganos del Estado, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Quien negocia prácticamente los tratados internacionales o los convenios está en manos prácticamente del órgano ejecutivo, para luego pasar al órgano legislativo, quien en sus cámaras de representantes, ya sea la de diputados o la de senadores, van a aprobar, obviamente, dependiendo el tipo y la materia que fuere, a través de una ley del país, una ley que va prácticamente a plasmar la negociación y la suscripción de un tratado internacional. La aprobación puede ser, obviamente, plena, como también puede ser parcial, va a decir total o parcial, puesto que la aprobación está referida si es que no es contradictoria a nuestras normas internas. Por eso que existe un tema muy importante que debemos analizar en otro momento, que es la aplicación de la ley en cuanto al espacio. Si el tratado internacional se contrapone prácticamente a la ley interna, podemos ver que existe una contradicción, un antagonismo, de tal manera que ese tratado no va a ser aprobado en su integridad. Por ejemplo, esto ocurrió en 1970 aproximadamente, cuando las Naciones Unidas aprobaron la prohibición del acullicu de la hoja de coca, del picheo, que le llamamos comúnmente. De tal manera que Naciones Unidas prohibió que en esta parte de América se acullique la hoja de coca. Y posteriormente, en dicho convenio de lucha contra el uso de estupefacientes y drogas, se convino que los países que tengan estas costumbres tengan que abolir dicha práctica en sus países. Sin embargo, en el año 2014 al 2015 aproximadamente, Bolivia denunció dicho tratado internacional, y al denunciar significa que realiza un acto de soberanía por el cual se retira de la aprobación de dicho tratado, para que luego de que los países acepten su reincorporación a la suscripción de dicho tratado de lucha contra el uso ilegal de estupefacientes, se pueda prácticamente adherir al tratado. De esta manera Bolivia se retiró del Tratado de Naciones Unidas, y luego, con la aprobación de 2/3 partes de los países que conforman el Concierto Internacional de Naciones Unidas, volvió a adherirse al tratado con, obviamente, el aditamento de que se debe respetar el aculliculo de la hoja de coca en Bolivia, puesto que la Constitución de 2009 establece que la hoja de coca es sagrada y milenaria, además de medicinal. Una vez que se aprueban los tratados, tenemos la otra instancia que viene a ser la ratificación. La ratificación está vinculada o referida específicamente a que una vez que el Congreso o la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la ley o el tratado con rango de ley, debe ratificarse por el Ejecutivo, va a decir por el presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de prácticamente un mensaje a la nación. Por tanto, el Congreso ha aprobado tal ley, por cuanto el Ejecutivo ratifica y pone en vigencia la ejecución de dicha ley. Pero con la salvedad de que el presidente o presidenta tiene la potestad de vetar tal ley. Es decir, que si el Congreso o la Asamblea le remite la ley, el presidente o presidenta del Estado, siempre y cuando sea contraria a las costumbres y al ordenamiento jurídico nacional, y bajo argumentos que tendrá que fundamentar, el presidente podrá no poner en vigencia y no promulgar la ley. De tal manera que la ratificación prácticamente va a vincularse con la promulgación de una ley. Otro aspecto, otra instancia, es la reserva. Una vez que el Ejecutivo, a través de los ministros de Estado del rubro que vaya a corresponder el Tratado Internacional, van a negociar con otros estados un convenio específico,
el Congreso recibe el proyecto de acuerdo internacional o de tratado internacional. Y es la Asamblea Legislativa la que tendrá que analizar si es que esta es contradictoria a nuestras normas internas o si es conveniente a nuestros usos y buenas costumbres. De tal manera que la reserva es la potestad que tiene la Asamblea para poder dejar sin vigencia o dejar sin efectividad parte del tratado internacional o en su totalidad. De tal manera que la reserva es el acto por el cual, de manera soberana, el legislativo recomienda aprobarse el tratado de forma total o parcial, dependiendo, obviamente, de los aspectos ya mencionados. La denuncia es otra instancia en el procedimiento legislativo para aprobar un tratado internacional en Bolivia, que está referido prácticamente, como lo dije anteriormente, al acto soberano del Estado por el cual se reserva o se, podríamos decir, mantiene la potestad de aprobar o no un tratado internacional, en virtud que el mismo puede ser contradictorio o perjuicioso a nuestros intereses. Finalmente, con reservas total o parcial, el presidente o presidenta del Estado debe promulgar el tratado internacional, el cual entra a lo que denominamos comúnmente a la economía jurídica del país con rango de ley. Y decíamos, de acuerdo al artículo 256, al bloque de constitucionalidad, siempre que el tratado sea beneficioso y declare derechos humanos en beneficio de las personas, podrá aplicarse con preferencia a la Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias.